¿cómo debe responder un cristiano ante un gobierno corrupto, tirano? Si el país lo permite, puede usar los medios dentro de la ley para oponerse. Entonces la idea es, ¿qué hace un cristiano dentro de un país con un gobierno corrupto? ¿Debemos oponernos y debemos estar en contra? ¿Cuál es la postura de un cristiano en un país como de Venezuela en lo que está pasando hoy en día? 1 Pedro 3 claramente nos enseña ante un gobierno corrupto como era el de Nerón, cómo responder. Y obviamente dentro de un gobierno como el de que los venezolanos tienen en Venezuela, el mandamiento es el mismo: someteos a las autoridades que el Dios ha establecido ahí. Ahora, hay medios democráticos y medios que nos permiten utilizar nuestros derechos como ciudadanos del país para, o por lo menos hacer saber nuestra desconformidad o oposición. En un gobierno como tenemos acá, democrático, lo hacemos a través del sufragio. En un país como el de Venezuela hoy parece que eso no funciona, pero de todas maneras no hay libertad de salirse del mandamiento de Dios de someterse a las autoridades que están. Él las puso y Él sabía todo lo que iba a suceder. Pero voy a dejar que otros, como Josías, que ha hablado muy elocuentemente de esto ayer, que continúe. Solo leyendo Romanos 13, que es otro pasaje que habla muy claramente de lo que mencionó Henry, de que Dios es quien estableció el gobierno. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Continúa ahí en el contexto, pero el punto es, Dios es quien ha establecido la autoridad, y cuando nos rebelamos en contra de la autoridad, nos estamos rebelando contra Él y contra sus mandatos. Obvio, no significa que no podamos hablar de que estamos en contra del aborto, porque eso se permite en nuestra nación, y queremos estar involucrados en hablar de la verdad. Queremos interactuar con la gente de nuestra nación, pero siempre y cuando estamos sujetos a las personas que están en autoridad. ¿Sugel? Simplemente añadir el hecho de que Romanos 13 está después de Romanos 12. Gracias por aclararlo, porque estábamos confundidos. Sí. Ahí está el cosa. No, el punto es que a veces nosotros vamos directo a Romanos 13, pero hay algo en el contexto que es importante, sobre todo para guardar el corazón y de verdad los hermanos de Venezuela que están aquí o cualquier otro país que esté en una situación similar. En el versículo 14 de Romanos 12 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y luego en el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es el contexto previo a sométase toda persona a las autoridades superiores, porque aquí dice, Dios es el Dios que va a tomar venganza. En el caso nuestro, debemos amar a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, etcétera. El gobierno es uno de los instrumentos que Dios usa ahora para tomar esa venganza. Pero obviamente cuando el gobierno es corrupto, nosotros tenemos que esperar con paciencia a que llegue el día del juicio final, porque allí entonces Dios directamente va a tomar venganza contra los mismos gobiernos corruptos. Pero decía lo de Romanos 12, no fue una broma en sí, es que no podemos aislar el texto cuando Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, debemos tener cuidado de no albergar en el corazón amargura y resentimiento contra nuestras autoridades, por más corruptas que sean, y aún debemos orar para que el Señor los salve. Y creemos en el Dios Todopoderoso que aún pudiera hacer eso. Así que si es verdad
que hay medios, la democracia que se pueden usar, el voto es un medio. Hay lugares donde se permiten protestas pacíficas para decir la voluntad del pueblo, etcétera, pero siempre guardando el corazón. Ese es el punto, siempre guardando el corazón. Déjale la venganza a Dios. Cuida tu corazón de no tener un espíritu vengativo. Es notorio que en los pasajes donde da instrucciones practicales para la iglesia, introduce eso de obedecer a los que están en gobierno. Romanos 13, 1 de Pedro, 2 de Tito, Timoteo. Es decir, comenzamos de obedecer al gobierno y luego también de orar. Dice capítulo 2 de Timoteo: exhortaos ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración es de suma importancia, de orar por nuestros líderes. Y aquí estos líderes no eran creyentes, eran toscos, muchos de ellos. Pero la respuesta de orar por los que están en posición. También hay ocasión cuando uno va a resistir. En Hechos 4, Hechos 5, vemos que cuando la ley está contra la palabra, tenemos que obedecer la palabra y no las reglas de la nación, etc. Y hay ocasión cuando uno va a resistir, y cuando eso sucede, vamos a pagar muchas veces con sufrimiento o con la muerte. Otra que en veces no vemos que se incluye es estar involucrado en el gobierno. Hay tal vez un pensamiento en los evangélicos que no es piadoso estar en el gobierno, es decir, de ser gobernante o representar, etcétera, estar involucrado en el gobierno, y con eso sufrimos porque tenemos que ser sal en el mundo. Y qué mejor de estar involucrado, no nomás en votar, pero también en ocupar posiciones donde vamos a hacer una gran diferencia en lo que la gente va a hacer en la ciudad.